Saludos, yo soy Julio M. Schilling y bienvenido a nuestro primer segmento de El Sumario de Schilling, un programa que vamos a hacer eh, una vez la semana donde se tocará algún tema y la idea, como el nombre de este podcast en video señala es que se va a hacer a sintetizar, va a ser un sumario, no se va a entrar en explicaciones largas. Es de nuevo el primer programa hoy, 17 de agosto, así que es un placer contar con vuestra presencia y posterior participación. El lema que voy a tratar hoy es la pregunta: ¿es los Estados Unidos aún un país libre? ¿Es un país parcialmente libre? Esto es muy importante y realmente la agresión, el allanamiento, la entrada violenta y cuestionable desde un punto de vista, por supuesto, moral y hasta desde un patrón de un Estado de Derecho que se hizo a la residencia del antiguo presidente Donald Trump en Palm Beach, obliga este cuestionamiento, pero no estamos hablando solamente de este incidente, sino fue tal vez la gota que colmó y al fin llevó a que uno esté obligado a realmente plantearse. Y en mi apreciación, los Estados Unidos en la actualidad es un país parcialmente libre si lo miramos desde el punto de vista de diferentes factores que los voy a mencionar. Y por supuesto, si la persona pues transgrede esos parámetros que el régimen actual en los Estados Unidos eh, mantiene. Fíjense que no le llamé gobierno, no le llamé gobierno porque en este momento hay un régimen que consiste del Partido Demócrata de Obama, porque Obama reconfiguró el Partido Demócrata. El Partido Demócrata de hoy no es lo que fue en la época de Harry Truman, ni siquiera de Franklin Roosevelt, mucho menos la época de John Kennedy o Lyndon Johnson, y tampoco de Bill Clinton. Es un partido netamente hecho en la imagen de Barack Obama. Barack Obama, un socialista fabiano que en efecto expurgó cualquier moderado del partido y la constituyó con elementos de la izquierda radical. Eso lo hemos visto, lo estamos viendo y comenzó desde que él tomó las riendas del poder. O sea que el régimen actual consiste de el Partido Demócrata de Obama, consiste de un ejército de burócratas, personas que no fueron elegidos democráticamente para su puesto, sino ocupan posiciones de influencia, posiciones que pueden dictar la política por medio de que ellos son los que la están implementando. Algunos se refieren a este cuerpo, este ejército de burócratas como el Estado profundo. El propio New York Times se ha referido a ese término, de modo de que existe y es un fenómeno que no se puede negar, más allá de que la izquierda pues busca utilizarlo de una manera peyorativa. Los medios industriales son otro componente del régimen actual. El papel de una prensa libre es fundamental en una democracia. Sin embargo, eso está ausente en el sentido de que el papel del periodista
que conduce una investigación, que tiene ese vigor para buscar de una manera lo más objetiva posible la verdad, seguir las noticias, es un sacerdocio que los medios de comunicación carecen, particularmente los medios industriales, los medios corporativos. Deciden reportar las noticias que están en acorde con su línea ideológica e ignoran totalmente noticias que consideran que puede dañar a su misión. Un ejemplo de eso es Hunter Biden y la fechoría que ha estado llevando a cabo, que se descubrió cuando las elecciones y los medios pues no han querido reportar eso. Y el otro ángulo del régimen es la oligarquía de los medios sociales, o sea, las big tech. Estamos hablando de Twitter, Facebook, YouTube, Google, que en efecto controlan el acceso al Internet, controlan y censuran la expresión que va contraria a diferentes puntos que ellos consideran chocarían con el propósito ideológico. De modo de que ese es el régimen que está en vigencia. ¿Puede ser revertido Por supuesto que sí, pero es importante que esto no es simplemente un gobierno en turno que cambia y las otras instituciones tienen su lugar asignado dentro de una sociedad libre, no, forman parte del poder político extendido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el atrevimiento de decir que los Estados Unidos es un país parcialmente libre, no plenamente una república con plena libertad, como por muchos años se podía decir que ese era el caso? Y nos podemos referir a diferentes puntos que señalan cuando un régimen posee composiciones de un régimen autoritario. Lo primero es la aplicación arbitraria de la ley. Cuando en un país se ve que la ley se está cumpliendo de manera arbitraria, en otras palabras, que algunos son llevados a tribunales por cometer determinados crímenes y sin embargo, cuando otras personas cometen ese mismo crimen y no les pasa nada, bueno, eso es una aplicación arbitraria de la ley. Eso es el caso de los Estados Unidos. En un Estado de Derecho nadie está por encima de la ley. Hoy en los Estados Unidos nadie está por encima de la ley, excepto si tu apellido es Biden, es Clinton, es Obama o alguien afiliado a una causa de la izquierda radical. Entonces, estamos viendo y llevamos viendo desde hace tiempo, pero desde que llegó al poder Joe Biden, que en efecto este es el régimen Obama-Biden, hemos visto de una manera ya descarada, flagrante, una violación del precepto de la igualdad ante la ley. Hemos visto cómo padres en juntas escolares son catalogados como terroristas domésticos. Sin embargo, a la misma vez, Black Lives Matter, Antifa, grupos marxistas que durante el verano y la primavera del 2020 cometieron crímenes de sabotaje con la intención expresa por ellos mismos de cambiar, de derrocar, de promover un cambio sistémico, y la ley no fue aplicada, no ha sido aplicada con ellos de la misma forma que ha sido aplicada con personas que vienen desde los rasgos del conservadurismo, de punto que el Estado de Derecho queda violentado en los Estados Unidos. El segundo factor es la persecución de la oposición. ¿Hay una persecución en la oposición de la oposición en los Estados Unidos? Sí. Hemos visto cómo instituciones que en el pasado contenían cierta objetividad, como por ejemplo el FBI, que en efecto se ha convertido en la policía política
del partido político, del Partido Demócrata, del régimen Obama-Biden y de causas de la izquierda. Consideran como el mayor riesgo de los Estados Unidos una amenaza de supremacía blanca por milicias supremacistas blancas, pero yo estoy esperando que me señalen la primera ciudad que han quemado estos supuestos supremacistas blancos, de ver el primer motín en alguna ciudad donde en nombre de supremacismo blanco pues se ha llevado a cabo gestas para producir un cambio sistémico en los Estados Unidos. Hay una clara intención de perseguir a conservadores, a esa oposición que el régimen considera que pone en riesgo su intención de permanecer en el poder. Ellos están dispuestos a tolerar una oposición leal. En otras palabras, republicanos que comulgan en muchos puntos con el Partido Demócrata actual, tal vez tienen diferencias en cuanto a aspectos y detalles del papel que le otorgan al Estado en el manejo de la economía y determinados servicios sociales, pero no están dispuestos a enfrentarse a esta maquinaria que está sustentada por el neomarxismo o marxismo cultural, desprendimientos de la teoría crítica del Colegio de Frankfurt. Entonces, cuando vemos a instituciones como el FBI, en efecto, estar atrás en vigilancia, en persecución de grupos que ellos están categorizando como potenciales terroristas domésticos, y son padres que van a la Junta para combatir la sexualización en la educación de sus hijos y la promoción de nociones de la historia falsa, erradas, aberrantes, que lo que buscan es, de nuevo, adoctrinar a toda una juventud para precisamente que acepten las premisas marxistas, que esto fue de nuevo, esto viene directo de los marxistas como Lukács, Antonio Gramsci, los alemanes del Colegio de Frankfurt, los pensadores del postmodernismo, Foucault, Lyotard, Derrida, y algunos de los marxistas más modernos, Derek Bell, Crenshaw, Ibram, en fin. Estamos viendo cómo se está llevando a cabo una marcha acelerada por las instituciones, y tristemente son categorizados los que combaten eso como potenciales terroristas domésticos por una amenaza de supremacistas blancos que no existe, pero ellos sí la quieren fabricar porque esa es la narrativa que la teoría crítica de la raza pues requiere. La libre expresión. Bueno, en un país libre hay libre expresión. En los Estados Unidos hay libre expresión siempre y cuando no cuestiones el dogma de una ciencia que está totalmente politizada, el dogma de que cuestione los resultados de unas elecciones, más allá de que los demócratas por los últimos 30 años han cuestionado cada elección que pierden y dicen que fueron amañadas, que fueron robadas. Sin embargo, cuando los republicanos hacen reclamaciones legítimas y válidas, cuestionando determinados procesos, irregularidades, pues son censurados. ¿Y por quién? No por el gobierno directamente, porque precisamente por eso las Big Tech componen parte del régimen actual, porque empresas como Twitter, Facebook, Google son los que se están encargando de censurar el lenguaje. Lo llaman espacios seguros. ¿Espacios seguros para quién? Para promover mentira, para censurar a personas, para limitar idioma de odio, lenguaje de odio. ¿Pero de qué están hablando lenguaje de odio? Cuidando la sensibilidad de quién. Aquí lo que se está buscando es censurar opinión y pensamiento, que es lo mismo que acción y asociación, y lo están haciendo empresas privadas que tienen el privilegio
de tener espacios que la legislación les ha logrado, y eso tiene que ser reconsiderado. Las Big Tech tienen que ser reguladas, igual que son las compañías de teléfono, las aerolíneas, como lo que se le llaman common carriers, o sea, empresas que llevan a determinadas personas en común, como que es el correo. O sea, no se puede, si tú vas a echar una carta, no te pueden decir, ah, no, tú eres de derecha, no, no puedes mandar la carta, o tú eres de izquierda, no puedes mandar una carta, no, no, no. Bueno, eso tiene que ocurrir porque se está censurando en la actualidad, y eso es una de las características de un régimen autoritario. Otra característica son las elecciones amañadas. Las elecciones de 2020 contenían unas irregularidades flagrantes por medio de los votos por correo universales, donde leyes estatales electorales se echaron abajo por actores que no están constitucionalmente validados para hacerlo. Solo la legislatura estatal tiene la facultad para cambiar leyes electorales. Sin embargo, con el pretexto de una pandemia, se reconfiguró las leyes electorales para permitir boletas por correo sin monitoreo de firma, sin verificación a quién se le estaba mandando, sin verificación si había duplicidad de quién lo estaba enviando. Todas estas cosas ocurrieron en los buzones que estaban al aire libre, donde estaban sin monitoreo, cosa que violaba la intención y la letra de muchas de las leyes electorales cuando fueron escritas por los cuerpos responsables, y vimos cómo estaciones de nuevo de depositar boletas eran pues dejadas al aire libre sin ningún tipo de cuidado como se debe de hacer. Vimos el dinero privado de instituciones como Facebook, lo que se llamó Zuckerbucks, una entrada de entre 400 a 450 millones de dólares de empresas y fundaciones que ha engendrado Mark Zuckerberg para ayudar principalmente a distritos demócratas. Esto viola el precepto de igualdad de debido proceso, de igualdad ante la ley, y viola el propósito de leyes federales para limitar el dinero que entra en campañas. Sin embargo, esto se llevó a cabo de una manera abierta, donde incluso se donaba dinero no solo a entidades privadas que estaban haciendo la función de ayudar a votantes en distritos predominantemente demócratas en estados clave, sino también a comisiones electorales que recibieron ese dinero con el pretexto de que se les está ayudando. Sin embargo, no vimos esta ayuda financiera por parte de Mark Zuckerberg en distritos republicanos. Había una desproporción total en facilitar ese dinero privado para promover candidaturas del Partido Demócrata, incluyendo la de la presidencia. De modo de que hay suficiente evidencia de que había unas irregularidades fuera de serie y anomalías como nunca se había visto antes. La mayoría de los países europeos no hubieran permitido, de hecho sus leyes contienen y hacen ilegal el sistema de votación por correo que se utilizó en las elecciones del 2020 en los Estados Unidos. En Francia, bajo ningún concepto lo puedes hacer, es ilegal. Sin embargo, acá se hizo. Y tristemente, la mayor parte de los juicios que se llevaron fueron desestimados sin considerar y sin tener una audiencia o debido proceso de la evidencia. Simplemente consideraron que ya ocurrió y se acabó. Así que esa es una de las características. Veremos, quiera Dios, que las iniciativas para proteger la integridad del voto que se llevó a cabo pues estén en marcha para noviembre de este año en las elecciones a mediados de término, porque elecciones libres y competitivas y justas es fundamental
para una democracia. Y si se repite lo del 2020, pues pone en duda la capacidad de los Estados Unidos de realizar ese tipo de elecciones. El tema de presos políticos, bueno, esa es otra característica de regímenes no democráticos. Y cuando miramos el trato de que las personas que entraron en el Capitolio el 6 de enero han estado recibiendo claramente, y aquí volvemos igual a la aplicación desigual de la ley, pues se pone en cuestionamiento si realmente lo que hay es un presidio político en el Distrito de Colombia de los presos de Biden, porque muchos de los que entraron, y hay que estar claro, eso fue un acto ilegal, un acto que sí merece ser enfrentado por la ley, eh, pero cargos de sedición, cargos de que había un intento de derrocar el gobierno de los Estados Unidos por las personas que entraron o determinado grupo de ellos, realmente es ridículo decir eso, sobre todo cuando el sistema judicial norteamericano fue testigo de cientos de motines y de actos de sabotaje por grupos marxistas como Black Lives Matter y Antifa durante el verano de 2020, sabotajes a cortes federales, entradas en legislaturas estatales en determinados estados como en Oklahoma, el intento de quemar estaciones de policía con policías dentro, eh, el intentar quebrar eh, las instituciones religiosas, en muchos de ellos. Todo esto ocurrió y hay que estar claro, Black Lives Matter y Antifa tienen el propósito expreso de cambiar el sistema norteamericano, el sistema político. Y sin embargo, ninguno de esos grupos ha enfrentado cargos de sedición o conspiración para derrocar el gobierno de los Estados Unidos. O sea, que se puede argumentar, y creo que hay gran fuerza en eso, que ese grupo que entró en el Capitolio por las medidas que el Departamento de Justicia ha estado implementando, sí calificarían para ser presos políticos, tristemente. ¿Puede cambiar todo esto? Sí. Lo importante es que las elecciones pues, se preserve la integridad del voto, quiera Dios, repito, que las medidas que se han tomado así lo lleven hacia adelante y muy importante que el tsunami que se espera a partir de noviembre, que los republicanos que entren ya en el nuevo Congreso estén y tengan la determinación, mejor dicho, de revertir el régimen Obama-Biden. De lo contrario, si solamente piensan que están lidiando con una oposición política que comparte las reglas del juego democrático, realmente no entienden la naturaleza del enemigo y asimismo hay que entenderlo porque son enemigos de la libertad y lo que buscan es perpetuarse en el poder. Le doy las gracias por la atención, espero que hayan disfrutado este primer sumario con Chilling. Espero verlos en la próxima semana. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga.